nuestros hijos nos van a agradecer el día de mañana porque fuimos valientes, dimos la cara y vinimos a protestar en derecho de los niños. ¡Sí! Mi nombre es José Luis Aberruti Bacache Sepúlveda, soy representante del tercero básico del Colegio Robert Pey y la vocera de 8 presidentes de curso que estamos hablando en contra de la directora Eliana Chávez Hernández. En estos momentos nos estamos movilizando porque no hemos sido escuchados, ya que en el Ministerio de Educación tenemos aproximadamente 20 denuncias contra la directora por maltrato físico, maltrato psicológico, hostigamiento, engaños y mentiras y muchos más. Tenemos muchos niños que son de descendientes mapuches. Lili era una niña de 13 años, de sexto básico, que estudiaba en nuestro colegio y un día fue suspendida y el día viernes y el día lunes fue expulsada del colegio. Ella lamentablemente se suicidó. No queremos nunca más maltrato psicológico, más maltrato a nuestros niños, nunca más. Mi nombre es Juan Pablo Nahuelquín, soy huerquén de la Asociación Regional de Comunidades y Asociaciones Mapuche Huilliche, soy Mapu, de la región de los lagos. Y esta mañana estamos aquí apoyando a los padres y apoderados de los alumnos de la escuela Robert Pey, ya que los niños han sido vulnerados en sus derechos, muchos de ellos de origen mapuche, huilliche, directora Eliana Chávez, quien ha maltratado a estos niños, según lo que nos han dicho los padres y apoderados, ha mentido, se ha hecho pasar por psicóloga. Un apoderado fue detenido por las mentiras de ella y ellos han denunciado esto al Ministerio de Educación y no han recibido respuesta de parte de ellos. Entonces nosotros estamos apoyando esta movilización que se ha hecho hoy día, acá donde todos los padres y apoderados están manifestando para que se sepa la verdad. En definitiva, lo que se estableció aquí como un acuerdo es que la directora va a dejar sus funciones por un lapso, ¿no es cierto?, de tiempo en el que va a aparecer una figura que es un profesional, esperamos que sea un profesional de la educación, que eso fue lo que acordamos con el sostenedor. Él viene en la calidad de coordinador académico, que significa en definitiva, ¿no es cierto?, que él va a ser o va a ocupar la figura de director del establecimiento con un propósito aclaratorio, ¿ya?, no condenatorio. Él viene para aclarar cada una de las denuncias que se han levantado para poder afianzar, ¿no es cierto?, lo que es la relación interna que hay en el establecimiento de parte de los profesores y de parte de la comunidad escolar externa, que son los apoderados.